Gracias, continuamos con argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Les presentamos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, Pedro Pablo Fernández. Él es dirigente político nacional de Unión y Progreso y también es director general del IFEDEC, del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, director general. Gracias, Pedro Pablo, por aceptar nuestra invitación y estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Rosa, por esta invitación y esta oportunidad de hablar con toda la gente que nos escucha. Bueno, Pedro, estábamos revisando, como siempre, en el primer bloque, algo del panorama político nacional, las recientes noticias. Nombramiento de un nuevo representante de Estados Unidos para Venezuela, va a tener su oficina en Colombia. Recordemos que no tenemos embajada de Estados Unidos en nuestro país, pero, digamos, cambia la representación y ya las semanas previas pues se analizaba quién sería esa nueva figura y cómo pueden impactar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Entendemos que el tema de las negociaciones se han visto aparentemente estancadas, sin embargo, hay analistas quienes dicen que esas conversaciones igual continúan, quizá no a la luz pública, pero que sí es importante para Estados Unidos retomar su agenda con Venezuela, sobre todo por el tema energético, y para Venezuela pues también es importante trabajar en un tema que les interesa o que le interesa al gobierno y también a la nación, como es el alivio de las sanciones, aunque los discursos parecieran haberse pues elevado y pareciera a la luz pública que esas conversaciones están estancadas. Mira, yo no, frente a esto, vamos a ver si puedo argumentar rápidamente algunas cosas. La primera es que en realidad el gobierno de Estados Unidos y Venezuela han entrado en un proceso de negociación entre ellos. Yo creo que no hay ningún diálogo entre gobierno y oposición venezolana. El diálogo es entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, por una circunstancia sobrevenida que ha hecho que Estados Unidos necesite en este momento aumentar la producción petrolera mundial. Hay una guerra en Rusia, que es un país petrolero, el segundo país petrolero más importante del mundo, o el tercero, después de Arabia Saudita y Estados Unidos. Y Europa tiene una crisis energética importante, Estados Unidos es el que suministra de gas y de petróleo a ese continente, y ha habido mucha presión de Europa, particularmente el presidente francés, que tuvo un encuentro con Maduro días recientes, y ha habido como un reclamo a Estados Unidos de que ellos están sufriendo las consecuencias de una guerra que tiene consecuencias para toda la economía de Europa, y Estados Unidos no. Y un poco el planteamiento del gobierno de Macron es, bueno, esta guerra que es entre Estados Unidos y Rusia nos está afectando a nosotros y ustedes están pagando los platos rotos. Estamos pagando los platos rotos. Entonces hay como una necesidad de compensar la salida de la producción petrolera de Rusia con los otros países productores de petróleo, y Venezuela parece... Está en la lista. Está en la lista como los principales. Producíamos 3 millones de barriles y estamos produciendo, no sé cuánto estaremos produciendo ahorita, pero muy poquito. Entonces, hay un problema geopolítico mundial, por eso yo insisto siempre en que la oposición venezolana no se puede poner en manos de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional tiene unos intereses geopolíticos distintos a los de Venezuela. Venezuela tiene que plantear su lucha por lograr restablecer la democracia y por salir del gobierno de forma de alguna manera autónoma, buscar el apoyo internacional, por supuesto que siempre es importante, pero depender mucho más de nosotros que del extranjero. Hay un reclamo para que Venezuela, por parte de Europa, para que Venezuela se le alivien las sanciones y pueda aumentar su producción petrolera, y eso ha llevado a unas conversaciones que en la primera reunión, cuando uno ve los resultados de la primera reunión, uno empieza a pensar esto como que es más bien un intercambio entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. ¿Cuáles son las conclusiones de ese primer encuentro? Se hablaba de descongelar activos de Venezuela en el exterior que están congelados para un programa de alimentación en conjunto con la ONU. Eso básicamente, bueno, es una solicitud que al gobierno de Venezuela le viene bien. Si unos recursos que están en este momento congelados en manos del gobierno interino se descongelan y sirven para que la ONU implemente un plan de alimentación, para el gobierno está muy bien. Alivia un poco las deficiencias que tienen en su plan de cajas CLAP, que está tan deficiente. Después, otras cosas que aprobaban era, bueno, la licencia Chevron, vamos a ver si Chevron sigue operando en Venezuela, si se alivian un poco las sanciones, y lo otro que se terminó discutiendo y llevando adelante fue la liberación de los sobrinos de... Los sobrinos Flores, Malpica Flores. Sí. Entonces, cuando uno ve los resultados de esa negociación, ¿dónde están las aspiraciones del sector opositor
venezolanos no están en ese proceso de negociación, porque ese proceso de negociación, repito, es entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, por intereses geopolíticos que no tienen nada que ver con... Y tenían ahí una Venezuela. presencia porque, bueno, básicamente Estados Unidos reconocía la figura de Juan Guaidó en un momento como presidente interino, pero todo el interinato se acabó y ya, bueno, culminó con la llegada de Juan Guaidó hasta Estados Unidos, porque ya después del interinato él iba a ser candidato a la primaria, pues y ahora ya ni eso, ¿no? O sea, estamos en otra nueva faceta de este proceso de diálogos y de negociaciones, siguen los mismos actores de la plataforma unitaria, pero lo que tú comentas, pues también es algo que muchos han señalado. Bueno, ¿qué hace la plataforma unitaria dentro de esa negociación sentados en esa mesa? Porque al final también ese acuerdo humanitario de los 3.000 millones de dólares finalmente tampoco llegó nunca, no pudieron destinar esos recursos para la población venezolana que está pidiendo respuestas ya. Sí, lamentablemente yo vi con muy buenos ojos la posibilidad de que la ONU implementara un plan de alimentación en Venezuela. Lo que se está viviendo en el país, la crisis económica y la crisis social es tremendo, y cualquier medida que permita aliviar el hambre que está pasándose en este país, en los rincones, sobre todo en la Venezuela profunda, donde la situación es mucho peor, eso de alguna manera podía aliviar. Son errores que se han cometido disparates para hablarlo en los términos en los que se tienen que hablar desde hace mucho tiempo. Aquella cosa de que nosotros en el 2018 nos abstenemos y deslegitimamos el gobierno y con el apoyo internacional del gobierno se iba a caer, lo alertamos mucho. Nosotros en aquel momento dijimos, la comunidad internacional no va a tener nada que hacer en Venezuela si no se participa en una elección, porque al final Maduro va a terminar electo con sus partidarios, que son una minoría muy pequeña, pero si el resto, si la mayoría no participa, pues ese gobierno va a terminar siendo elegido sin necesidad de ningún fraude. Yo esta discusión la tuve, me acuerdo de una discusión muy fuerte que tuve con Carlos Larrazábal, que era presidente de Fede Cámaras, y con Juan Pablo Larquiaga, que era presidente de Conindustria. Ellos me decían, pero Pablo, es que tú no estás en conocimiento de la información que tenemos, la comunidad internacional se va a volcar sobre Venezuela. Y yo les confesé, les dije, yo nada de eso lo conozco, la verdad es que no manejo la información que ustedes evidentemente manejan, pero la comunidad internacional no va a poder hacer nada en Venezuela una vez que se produzca el evento electoral y Nicolás Maduro sea electo, porque es que la comunidad internacional no va a tener cómo influir en el resultado. Pero hace 5 años, si se hablaba de participar en un proceso electoral dentro de la oposición, pues la mayoría de las personas decían que era una persona poco informada, o que no estaba tomando en cuenta la coyuntura, o que simplemente quería hacerle el juego al gobierno porque participar en ese proceso electoral no tenía ningún sentido, que era una elección. ¿Tú sabes que y así pues en varios procesos. Cuando uno habla, cuando uno estudia las transiciones en el mundo, tú tienes que haber tenido aquí a John Magdaleno alguna vez, que ha estudiado mucho las transiciones. Sí, el profesor en el mundo. Magdaleno, muchos saludos. Ha escrito libros, es una autoridad sobre el tema. Yo lo he estudiado porque me interesa, porque me gusta leer sobre las transiciones en el mundo. Él lo ha estudiado mucho más académicamente. Pero todas las experiencias del mundo dicen que cuando una fuerza democrática quiere terminar con un gobierno con evidentes características autoritarias como este y totalitarias, esas fuerzas democráticas tienen que participar en elecciones. Hay un detonante que hace que se quiebre eso que Magdaleno llama la coalición dominante, los académicos, que es la coalición de fuerza que le da soporte al gobierno. La experiencia dice en Chile con Pinochet, en Sudáfrica con el apartheid, en Nicaragua con Daniel Ortega cuando Violeta Chamorro logró salir del sandinismo, todos fueron procesos donde la oposición participó en elecciones. Elecciones que nunca son transparentes. Elecciones transparentes hacen los demócratas. Los gobiernos autoritarios hacen elecciones o que tienen siempre, desequilibrios, por no decir que no sean transparentes. Sí, o sea, donde hay una fuerza, la elección de Chile, mira, la elección de Chile no había CNE. La elección la organizaba el Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno. Era el encargado de organizar la elección. Lo que equivaldría al presidente del CNE era el ministro de Relaciones Interiores, un general compadre de Pinochet. En esas circunstancias, la oposición chilena participó, construyó una mayoría, una fuerza, aglutinó voluntades, y esa fuerza en los centros de votación, expresada en los centros de votación, hizo que el gobierno de Pinochet tuviera que reconocer. No querían reconocer, habían sectores muy importantes del gobierno, incluido Pinochet, que no querían reconocer. Pero se quiebra la coalición dominante y terminan reconociendo porque desde el gobierno hubo mucha gente que dijo, mira, no, perdimos las elecciones, vamos a reconocer. La experiencia en el mundo dice que cuando tú quieres salir de un gobierno autoritario, tú tienes que participar en elecciones. Es la experiencia de todos los países. No ha habido un solo caso
de una fuerza democrática que diga nosotros nos vamos a abstener, vamos a deslegitimar el gobierno se va a caer y hayan tenido éxito. Sí se ha ensayado en muchas oportunidades. Se ensayó en Venezuela en el 2005. Tú recuerdas, en el 2005 en la elección de Asamblea Nacional se dijo no participemos para deslegitimar la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional hizo todas las reformas legales que había que hacer para atornillar al gobierno, eligió el TCJ, eligió el CNE, eligió todas las instituciones y le dimos un poder absoluto al gobierno por no participar en el 2005. Es increíble que después de esa experiencia tan negativa, Sí, hayamos evidente para reincidido todos. otra vez en el 2018. Y una de las cosas que pasa con el liderazgo opositor es que no tienen una posición firme frente a eso. Es decir, no es el convencimiento de que no se puede ir a elecciones porque no hay condiciones. Es que las circunstancias no nos permiten de repente ponernos de acuerdo, como en el 2018, no podemos escoger un candidato único porque todos queremos ser candidatos y nadie cede, entonces asumimos el argumento de que no podemos ir porque no hay condiciones. Eso hace que sean muy incoherentes, porque cuando de repente ven que las circunstancias favorables sí participan, pero la siguiente elección cuando no es favorable no participan, y la razón que dan es que con ese SCN no se puede. Con ese SCN no se puede en el 2005, pero en el 2006 se participó en la elección presidencial. Después en el 2018 se dijo con ese SCN no se puede, pero después en la elección de gobernador alcalde sí se participa. Entonces, una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. Y al final eso va generando como un sentido de frustración en la población que no es demasiado consciente, pero la gente se va frustrando y va sintiendo, bueno, aquí no me están terminando de decir las cosas como son. Yo creo que todas esas cosas se tienen que corregir. Necesitamos un liderazgo en la oposición coherente, que plantee las cosas y que hable con la verdad, pero sobre todo lo más importante es que se desprenda de los intereses particulares individuales y ponga todo en función del país y no de los intereses partidistas. Bueno, y tú hablas algo muy importante, hablar con la verdad a la gente, porque hace falta Demasiado importante. que a la población le digan por qué esos cambios de decisiones, Sí. por qué no se hizo, o por qué se llama a la participación o a la abstención, causando además esa sensación de frustración en la gente que finalmente pues ha desmovilizado mucho a los venezolanos, que además tienen que ocuparse de resolver sus problemas del día a día, Pedro Pablo, de estar en la cola de la gasolina, de agarrar el agua y lavar los platos cuando llegue el agua, de ver cómo se compra el mercado, de darle educación a los niños. Es decir, estamos en unos momentos de desconexión de la gente con los proyectos o con las propuestas políticas, más allá de que muchos de nosotros nos pueda interesar el tema y que lo estudiemos, pues la mayoría de la población se siente desconectada y pierde el interés por temas que deberían ser también trascendentes, importantes, así como también la participación ciudadana. ¿Qué hacer los ciudadanos en estos tiempos, no? Nosotros vamos a seguir conversando al regreso de la pausa sobre la actualidad política nacional, esos errores que se han cometido en el pasado, cómo pueden corregirse, y no hablo de un lado y del otro, tanto del gobierno como de la oposición, porque finalmente tenemos un país que es el interés de la política encontrar las soluciones a esos problemas que hoy tenemos todos en nuestro país, Venezuela. Pausa y regresamos.